todavía no sabe que esta es la segunda vez que participo acá, no. Pero Sí, sí le he dicho que quiero que estemos como más con Dios. Es que de pronto el mensaje no es tan claro cuando uno va a la misa normal de la Iglesia Católica, como que siento yo que falta un poco más de mensaje o de uno saber qué buscar no sé si también tengan porque por ejemplo mi mamá ya asiste a unos grupos, algo que también es católico, pero es como un poco más difícil, he sentido yo. sí. Entonces, bueno, esperar a ver si Eh, lo convenzo. igual lo mejor que puedes hacer es tú recibir y aplicar en la vida, en lo cotidiano, porque así es como Dios va transformando nuestro corazón, porque hay muchas cosas que precisamente no nos han explicado y no entendemos por qué actuamos de una manera, porque siempre estamos reaccionando de otra forma. Y entonces cuando empezamos a tener esa relación con Dios, somos conscientes de cómo actuamos o de lo que decimos. O sea, son tantas cosas que no nos enseñaron antes, y que podemos ahorita como tener esa relación, esa cercanía, digamos, leyendo la Biblia. Y a veces decimos, leemos la Biblia y no entendemos las palabras. Creo que Joana nos preguntaba sobre una versión, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Porque como las Biblias la Biblia es la misma, pero hay traducciones distintas, entonces son Sí. diferentes versiones y hay una que es lenguaje actual, que es muy buena precisamente cuando no hemos tenido como esa cercanía a la Biblia y a entender, y de pronto pensamos que la Biblia es para las abuelitas y resulta que la Biblia es para nosotros prepararnos a nuestra familia y tener esa relación con Sí, Dios. claro. Entonces, pero qué rico y de verdad que las felicito. Los felicito porque Erwin nos está acompañando también. Sí, súper. Es la Qué primera vez chévere. que nos acompaña. ¿Tú le ibas Eh, a contar algo? y precisamente hoy el tema tiene mucho que ver con lo que estaban hablando, ¿no? De que las relaciones que nosotros tenemos con los demás dependen de nuestra relación con Dios, ¿sí? Ujú. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente sobre eso. Listo. Entonces, si quieres, vamos a Bueno, iniciar orando, haciendo una oración. Y en la medida que vamos avanzando, cualquier duda y pregunta nos dicen y vamos explicando también. listo. ¿Listo? Entonces, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres quien dispone el momento, el lugar y la hora. Y también dispone nuestros corazones para escuchar y entender más tu palabra, entender esa relación que tú quieres, Señor, que tengamos contigo. Gracias, Padre, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es alegría, porque tú traes paz a nuestro corazón, Señor. Y cada que podemos tener ese tiempo y ese encuentro contigo, podemos decir que tú estás allí, Señor, porque podemos sentir esa paz, Señor. Gracias por este momento, por cada una de las personas que están aquí reunidas. Y te pido, Señor, que bendigas cada hogar, cada familia y que tú seas llenando nuestros corazones de gozo, de fe, de esperanza, Señor. Hoy más que nunca, Señor, sentimos esa necesidad de ti, Señor, por la situación que hemos estado viviendo, pero en ti nos hacemos fuertes. Espíritu Santo, te pedimos que nos acompañes, que nos des sabiduría para entender y comprender lo que quieres decirnos hoy. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ah, Listo. Hola, Joana. Listo. bueno, entonces, cuando quieras, Ya comenzamos. pues. ¿Verdad que yo soy la que te hace Vamos a entrevista? continuar con la dinámica de la entrevista. Bueno, entonces el tema de hoy es mi relación con Dios. Mi relación con Dios determina todas mis relaciones. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra relación con Dios, Andrés? Bueno, lo que me pareció muy interesante es que precisamente antes de iniciar ya estaban hablando de cómo nosotros a través de la palabra podemos aprender de cómo relacionarnos con los demás, con las personas, los seres queridos y demás. Y yo creo que lo más interesante de todo es que el Señor nos invita a que lo busquemos primero a Él
y después todas las cosas se van dando por añadidura. Y entre esas, pues el resto de nuestras relaciones. Entonces, lo primero en lo que nosotros debemos enfocarnos es en nuestra relación con Dios, ¿sí? Yo hoy quiero, pues para iniciar, quiero invitarles a que miremos Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, ¿sí? No sé si alguna ya tiene su Biblia en la mano. O si quieren, yo lo leo, como quieran. Está entre los primeros 5 libros de la palabra, entre los primeros 5 libros de la Biblia. Voy a leerlo, ¿sí? Sí. Deuteronomio 6, 5. versículo 5. Ajá. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Exacto. Bueno, este texto, o sea, en solo una oración define cómo debe ser nuestra relación con Dios, cómo nosotros debemos actuar para que conquistar el corazón de Dios, ¿sí? Porque Dios tiene un corazón y muy grande, muy henchido, como dirían algunos, es inmenso, ¿sí? Y por lo tanto nosotros debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ahí quiero aclarar algo y es que cuando hablamos de corazón se refiere a nuestro ser, ¿sí? Y es tanto lo mental como lo emocional. Y cuando hablamos de nuestra alma, nos referimos tanto a la mente consciente como a todos nuestros anhelos inconscientes, porque a veces tenemos anhelos, tenemos esa emocionalidad por ahí que es un poco inconsciente, que nos está como poniendo a trabajar la cabeza un poco, y esos anhelos pues también influyen mucho en cómo nosotros amamos a los demás, y en este caso a Dios. Entonces, por ese lado está el alma, y por el otro está las fuerzas, y las fuerzas se refiere a la intensidad, esas ganas con las que yo busco a Dios, con las que yo me quiero relacionarme con Dios, tiene que ver con esa intensidad. Y nuestra intensidad de esa relación debe ser grande, debe ser fuerte, ¿sí? Entonces, ahí es donde está cómo debe ser nuestra relación con Dios, y esto es solamente un abrebocas, ¿no? Aquí vamos empezando. Entonces, si quieres ya continúa con la segunda pregunta. Antes de continuar, de pronto están entrando y saliendo Ervin y Joana, es porque el internet les ha estado molestando, ¿listo? Bueno, Okay. Entonces, ¿por qué mi relación con Dios determina todas mis relaciones? Bueno, esa pregunta es súper importante porque tenemos que entender de que esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Como lo dice la palabra y como lo vimos ahorita en Deuteronomio, Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y esa es su voluntad. Él quiere que lo amemos. Él quiere que le agrademos y que seamos obedientes a Él. Y ser obedientes a Él es relacionarnos con Él conforme a su voluntad. Ahora, yo sé que nos preguntaremos, bueno, ¿y cómo es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Yo quiero entonces que, no sé si tú, Mayuri, o si de pronto Joana o Lady, nos ayudan con Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, y ahí vamos a ver cómo es la voluntad de Dios. ¿Tú tienes allí la Biblia, Lady o Joana? Estoy buscando en internet. Se los voy a compartir aquí para que tú puedas leerlo. No sé si lo alcanzas a ver. Espérame. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exacto. A mí me fascina este texto, es de mis versículos favoritos, porque aquí vemos en 3 palabras cómo es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Todo lo bueno viene de Dios, y Él quiere, o sea, que así como lo amamos a Él primeramente, Él de esa manera quiere que nosotros amemos a los demás, ¿sí? Recordemos también, y más adelante vamos a quizás repasar este pasaje, donde Jesús precisamente nos dice que primero
amen al Señor sobre todas las cosas, pero también, y segundo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, así es como Dios quiere las cosas, ¿sí? Que hagamos las cosas buenas, agradables y perfectas. Perfecto. Ahora, eh, esta es su voluntad y este es el primer punto, ¿sí? Pero digamos que parte de esta manera como nosotros, como Dios quiere que nosotros nos relacionemos, es que Él quiere que lo imitemos. Y aquí recurro a un texto que nosotros habíamos trabajado en la reunión anterior, y es Efesios 5.1. Si quieres, tú lo puedes leer, Mayuri, que ese es cortico. Efesios 5.1. Efesios. 5.1. Ese no lo tenemos acá, ¿verdad? ¿No lo tienes ahí? Ah, de pronto no. Entonces yo lo leo. Sí. Yo te lo leo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere que lo imitemos, ¿sí? Dios tiene una gran cantidad de atributos que quizá nosotros no alcanzamos a lograr, no, para nosotros son imposibles alcanzar, pero Él quiere que lo imitemos, que hagamos el esfuerzo, obviamente, en compañía de su Espíritu, de ser como Él, de imitarlo, de ser bondadosos, de ser benignos, de ser puros en lo que pensamos, en tantas cosas buenas que Él quiere que imitemos, y de esa manera es como Él quiere que nosotros nos relacionemos, y a partir de nuestra relación con Él es que todas nuestras relaciones se van a desarrollar. Ahora, quiero que por favor me ayudes, Mayuri, con Mateo 6:33. Si lo lees tú o si alguien nos ayuda. Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, quiero que reflexionemos y pensemos mucho en este texto, ¿sí? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y segundo, todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir buscad primeramente el reino de Dios? Que busquemos todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, ¿sí? Que lo amemos a Él. Dime. ¿Alguien de pronto nos quiere compartir qué sientes con este, digamos, Lady? ¿Qué sientes cuando leemos este versículo que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Que primero debemos como seguir a Dios, como el querer de Dios, y después pues las otras cosas pues es como lo que queremos nosotros acá en la tierra, como a nivel ya de persona acá, Sí. Las cosas materiales. Ajá. O sea, aquí hay una promesa y esa promesa es verdad. Exacto. O sea, nosotros cuando iniciamos este grupo lo iniciamos ahora en cuarentena. Nosotros siempre hemos estado en la iglesia, nos hemos preparado, hemos estudiado, pero nunca habíamos tomado la decisión de hablarle a otras personas que no fueran de la misma iglesia. O sea, es chistoso y todo, pero pues le tenemos que hablar es a los que no conocen, a los que no tienen una relación con Dios. Entonces, el grupo, yo digamos que le he venido compartiendo a algunas amigas y todo, pero la invitación que yo les hice el otro día, si quieren estar en esta reunión, díganme y les envío. Y fue muy bonito que me respondieran o que me escribieran, mira, pues dime cómo es esto. Nosotros le dijimos a Dios, Dios, nosotros, ocúpate tú de nuestras cosas y nosotros trabajamos en las tuyas. O sea, nosotros vamos a compartirle a otras personas de ti. Y la verdad, el testimonio que les podemos dar así es que nosotros sabemos que, y lo que yo te comentaba el otro día, Lady, a nosotros nos gusta y nos apasiona hablar de Dios, pero el enemigo nos pone siempre argumentos y pensamientos para que no lo hagamos, como la pena, como el miedo, como que será que sí, será que no, y nunca nos arriesgamos a compartirle a otras personas precisamente porque el enemigo nos pone pensamientos de derrota. Ya de entrada vamos como con una derrota. Entonces aquí en este versículo Dios nos dice,
buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que venimos haciendo. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás Dios tendrá el control, Dios va a dar respuestas y Dios está actuando. Entonces eso es lo bonito porque además lo estamos leyendo y lo estamos viviendo. Siempre como siempre me emociono. Algo que quiero que tengan en cuenta es que aquí dice primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y yo les hablaba de los atributos de Dios. Dios es amoroso, es bondadoso, es benigno, ¿sí? Pero también Él es justo, Él es justo. Y Él sabe recompensar a quienes le buscan, ¿sí? Y precisamente a los que lo buscan primeramente a Él. Y todas las cosas les serán añadidas, ¿sí? Entonces, o sea, aquí es donde yo quiero ser muy enfático y es que a veces queremos ir a Dios para que Él nos arregle todos nuestros problemas. Pero la verdad es que nosotros debemos ir a Dios de una manera incondicional, ¿sí? O sea, buscarlo primeramente a Él, con amor, con pasión, con convicción también, ¿sí? Porque eso es ir con determinación hacia Dios, ¿sí? No sé si alcanzamos a leer Mateo 22. Mateo 22, 37, 40. Sí. Voy a leerlo, ¿sí? Ajá, Mateo 22, 37, 40. Bueno, acá también lo comparto para que si quieren puedan guardar estos versículos. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Exacto. Entonces, ahí en ese texto prácticamente resumimos lo que hemos venido hablando, ¿sí? O sea, de la manera como nosotros amamos a Dios y lo buscamos a Él, de esa misma manera nosotros nos involucramos en su amor y de ahí nosotros podemos dar de lo que Él ya nos está dando, ¿no? Que es de su amor, que es bondadoso, que es amoroso, así como los niños. Bueno, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Bueno, y prácticamente de estos dos mandamientos se define toda la ley, ¿sí? De toda la ley, pero sobre todo la ley que no es o sea, no es la ley del Antiguo Testamento, no es la ley que tenía que seguirse como de una manera muy, algunos la llaman como una obligación, sino ya estamos hablando de un nuevo pacto, ¿sí? Un nuevo pacto que Jesús nos dejó, que es un pacto de gracia, de misericordia, de amor, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Sí, la pregunta es, dice, Si quieres, puedes silenciar los micrófonos. acá voy. Acá. Dice, ¿cómo desarrollo o mejoro mi relación con Dios? Bueno, y yo creo que, digamos, si yo te pregunto, Mayuri, que eres mi esposa, ¿sí? ¿Cómo se desarrolló nuestra relación? ¿Cómo empezamos a conocernos? ¿Cuento toda la historia? No, por favor, no, porque aquí se nos acaba el tiempo. Pero yo quiero que vayas a lo básico. ¿Cómo empezamos a desarrollar nuestra relación? ¿A partir de qué? Hablando. Hablando, exacto. De conversaciones, ¿sí? De conversaciones, de caminar juntos, de andar los dos juntos, ¿cierto? Entonces, sí, toda relación se construye a base de conversaciones y en el caso de en lo que estamos hablando de nuestra relación con Dios, es una conversación prácticamente indefinida, o sea, no sabemos cuándo comienza ni cuándo termina, pero es una conversación constante, ¿no? Es una conversación que podemos tener, bien sea cuando estamos ya acostándonos en la cama, cuando nos estamos levantando, cuando vamos al baño, a la cocina, cuando estamos caminando hacia algún lugar.
Entonces, en todo ese momento, en todo ese tiempo, se da nuestra relación con Dios. Prácticamente es mi caminar con Dios, ¿sí? Y ahí de alguna manera se empieza a definir cómo es el tipo de relación que yo tengo con Dios. Entonces, yo quiero ir a dos puntos principales sobre cómo yo desarrollo mi relación con Dios. Y lo primero es que nosotros para desarrollar una relación con alguien, ¿sí? Nosotros primero debemos conocer a esa persona. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Sí? Mayuri, tú que me entiendes, ¿cómo desarrollamos nosotros una relación con alguien? ¿Qué tenemos que hacer primero? Digamos, yo qué tuve que hacer primero para conquistarte, primero como mi novia y demás. Pues acercarnos, buscar a la persona y entablar una conversación. ¿Y qué tuve que hacer para saber qué te gustaba? Ser detallista, estar pendiente de mí. Cuéntanos. Exacto. Estar pendiente, ¿cierto? Conocerte, ¿sí? Conocerte. ¿Y qué hace, digamos, cómo hacemos nosotros para conocer a Dios? Para conocer el corazón de Dios. Buscarlo es lo que necesitamos. Ajá. Leer su palabra. Necesitarlo, sentir la necesidad. Y necesitamos conocerlo. Y la mejor manera de conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, por eso yo quiero que leamos, ya creo que Mayuri les compartió, Josué 1.8. Sí. Josué 1.8. ¿Quién lo lee? Lady, ¿nos ayudas allí? Sí, señora. Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, miren lo bonito. Promesa. O sea, es otra promesa. Hay otro mandamiento y hay una promesa. En el otro, en el texto de Mateo 6 decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y acá dice que nunca se apartará que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, ¿sí? Aún en momentos de cuarentena, aún en momentos de escasez, de dificultades, de adversidades, todo te saldrá bien, pero búscalo a él. Medita en las cosas del Señor, guarda y haz conforme en todo lo que en él está escrito, ¿sí? Bueno, entonces ese es el primer punto. Buscar de él en su palabra. Y el segundo es, digamos, yo te conocí como esposa, como mi pareja, mi esposa, yo te conocí y supe cómo ser detallista, empecé a entender. Después de entenderte, ¿qué empecé a hacer? Como tú lo dijiste, a ser detallista contigo, ¿cierto? Sí. Y aquí es donde encontramos algo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Después de que nosotros lo conocemos a través de su palabra, Él quiere que nosotros lo adoremos, que nosotros lo alabemos, que lo exaltemos, lo glorifiquemos, ¿sí? Y por eso quiero que leamos este texto, el Salmo 27.4. Listo. Es muy bonito. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bueno, este es un texto un poco difícil de comprender, pero yo quiero que lo entendamos de esta manera, ¿sí? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, ¿sí? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y cuál es la casa de Jehová? ¿Cuál es la casa de Dios? O sea, mi casa es la casa de Dios. Yo quiero que Dios esté en mi casa. Cada uno de nosotros va a tener la presencia de Dios con ustedes, ¿sí? Qué pena que me sonó precisamente el teléfono, que yo precisamente lo había apagado. Entonces, Dios quiere
que nosotros lo recibamos en cada una de nuestras casas, ¿sí? Es más, nuestro cuarto, de pronto una habitación pequeña que tengamos en la casa, en el apartamento, puede ser su morada. Ahí Él puede habitar con nosotros ahí para buscarlo en secreto. En algunas reuniones anteriores hablamos de eso, de buscarle a él en secreto, ¿sí? Entonces, ese es el templo de Dios, donde nosotros estemos, podemos adorarle, podemos hablar con Él y tener esa relación personal con Dios, porque Dios es un Dios personal y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Y ya para terminar, vamos al cuarto punto. ¿Te alcanzamos? Si Sí, alguna cosa se corta, volvemos a ingresar para terminarlo. Dice, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cómo Dios quiere que alimentemos nuestras relaciones? Exacto. Bueno, en la reunión anterior estuvimos hablando sobre los frutos del Espíritu Santo y obviamente ya los vimos en esa reunión y yo quiero pues, si de pronto no lo recuerdan, que lean el capítulo 5 de Gálatas del 22 al 23. Ahí están los frutos, ¿no? Pero entonces hoy quiero que precisamente de esos frutos es que nosotros, Dios quiere que demos ese olor fragante, ¿no? A través de su Espíritu Santo en nosotros, que demos todo lo bueno, que demos todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro. Y eso precisamente lo dice Filipenses 4:8. Entonces, ¿quién nos ayuda leyendo? ¿O lo lees tú, Mayuri? Sí, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, si nosotros pensamos en todo esto y nuestras relaciones están basadas en estos pensamientos, en estos sentimientos, en estas emociones, seguramente todas nuestras relaciones van a ser buenas, agradables y perfectas a la manera de Dios. Y eso es lo que yo hoy precisamente quería compartirles. Primero, Dios quiere que lo amemos, que nos llenemos de su amor, que es tan bondadoso, que es tan puro y perfecto, ¿sí? Y de esto que nosotros y esto es de lo que Dios quiere que nos contagiemos, solo de esto, ¿sí? Del amor de Él. Y de ese amor que nos contagiamos de Él, contagiar a los demás, ¿sí? Sin reprocharnos, sin quejarnos, sin hacer reclamos. Es preferible que busquemos acuerdos entre nosotros, que hagamos conversaciones, porque de verdad las conversaciones son las que nos hacen mejores parejas, tener mejores relaciones, conversaciones, conversar y dialogar con las personas que están a nuestro alrededor. Listo. Muchas gracias, de verdad fue muy bonito compartirles este mensaje. No sé si Muchas quieran gracias, Andrés. compartir Gracias, algo, Mayuri. cómo se sintieron. Si Bien. quieres, volvemos a entrar. En un minutico, si algo. ¿Sí? Dale. Bueno, listo. Ok. Bien, bien, es muy bonito el mensaje que se encuentra en la Biblia. Sí. Sí, da un mensaje muy bonito para poder aplicarlo en nuestras vidas. Listo, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Estamos en contacto y les estaré compartiendo más versículos, cosas que vamos encontrando entre todas. Y todos. Gracias, Andrés. Gracias, Mayuri. Un abracito. Muchas Bendiciones. gracias. Muchas gracias, feliz Dios noche. los bendiga, que estén bien. Que descansen, Bueno. Chaito. Gracias a todos. Perdón tanta molestada al inicio con la desconexión, pero el internet sí Tranquilo. nos fue muy mal al inicio. Me gustó el mensaje. Finalmente Buenas sí noches. entiendo y Buenas es muy cierto que las relaciones con las personas siempre, de hecho yo lo digo en otras palabras, pero hablando se entienden las personas y creo que Así es. una buena manera de notarlo también con el mensaje que usted nos comparte. Sí.